Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a dialogar un tema muy importante de la materia de estadística. Para esta charla estamos Gabriela Pazmiño, Lourdes Yucaila y quienes habla Lenin Bonilla, con nuestro tutor John Rosado. El objetivo de esta charla es transmitir el aprendizaje obtenido en estadística en dos temas, tipos de variable y niveles de medición de variable. Los tipos de variables están compuestos en dos grupos: variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que nos permiten la expresión de una característica, una categoría, un atributo o una cualidad. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a identificar lo que es la variable cualitativa. Dentro de esto se refiere más que todo a la característica de un elemento. La medición consiste en la clasificación de dichos atributos. Para eso tenemos un ejemplo que puede ser el estado civil de las personas. El estado civil de las personas es estar soltera o soltero, viudo o viuda, novio o novia, casado o casada, divorciado o divorciada. Ahí entendemos y vemos la cualidad de la persona, vemos el atributo de las personas en este estado de lo que estamos segmentando en lo que es la variable cualitativa. Las variables cualitativas también pueden ser dicotómicas, y politómicas. Se categorizan de estos dos grupos, dicotómicas o politómicas. Para conocer lo que es las variables dicotómicas, nosotros podemos tomar dos valores posibles como sí o no, hombre o mujer. Para continuar, nuestra compañera Gabriela Pazmiño les va a explicar el siguiente tema. Politómicas. Son aquellas que pueden adquirir 3 o más valores. Dentro de ellas podemos distinguir variable ordinal. La variable puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre en mediciones. Por ejemplo, leve, moderado y fuerte. Variable nominal. En esta variable, los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo, los colores o el lugar de registro. Ejemplo de variables cualitativas: sexo, estado civil, dolor, grupo sanguíneo, métodos anticonceptivos, profesionales de la salud. Nominales: si sus valores no se pueden ordenar: género, grupo sanguíneo, religión, lugar de nacimiento, fumar, sí, no. Ordinales: si sus valores se pueden ordenar: escolaridad, grado de satisfacción, intensidad del dolor. Variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, cifras. Tipos de variables. Cuantitativas. La observación se expresa en número, son susceptibles a medirse, permite dimensionar el mercado y o segmentos, permite comparar resultados a través del tiempo. Ejemplo, la temperatura. Variable cuantitativa. Las variables pueden ser discretas y continuas. Variable discreta. Es la variable que presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores que se pueden tomar. Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los distintos valores específicos que la variable puede asumir. Ejemplo, el número de hijos: 1, 2, 3, 4, 5. Variable continua. Es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores. Por ejemplo, la masa, 2.3 kilogramos.
2.4 kilogramos, 2.5 kilogramos, o la altura, 1.64 metros, 1.65 metros, 1.66 metros, o el salario. Tipos de variables. Discreta. Tienen un número contable de valores entre dos valores. Cualesquiera. Utiliza números enteros. Ejemplo, números de carros de un señor. Tipos de variables continuas. Son variables numéricas que tienen un número infinito de valores, entre dos valores cualesquiera. Ejemplo, longitud de una cancha de fútbol. Bueno, hasta aquí les hablé yo, ahora les va a continuar con la charla mi compañera Lu. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre los tipos de variables. Tenemos continua, son variables numéricas que tienen un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera. Ejemplo, longitud de una cancha de fútbol. Ahora les voy a hablar sobre el ejemplo de variables cuantitativas. El número de hijos de una persona, un hijo, 2 hijos, 6 hijos, establece un ejemplo de variable cuantitativa discreta. Asimismo, el número de cabezas de ganado de una hacienda o una finca, pueden ser 1.500, 3.000 o 5.000 reses, constituye una variable cuantitativa discreta. De igual forma, la cantidad de ojos de una persona, un ojo, 2 ojos, constituyen ejemplo de variable cuantitativa discreta. Por otro lado, la altura de una persona, 1.67, 1.70 centímetros, es una manifestación de variable cuantitativa continua. Finalmente, la masa de un objeto, 2 kilogramos, 10 kilogramos, 30 kilogramos, es un ejemplo de variable cuantitativo continua. Los niveles de medición. Los niveles de medición son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Las escalas de medición pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características de las variables. Estas escalas pueden ser nominales, ordinales, intervalares o racionales. Dentro de los niveles de medición de variables tenemos las cualitativas y dentro de ellas tenemos nominales y ordinales. Y dentro de las cuantitativas tenemos las de intervalo y las de razón. En la nominal nos referimos a una variable que puede ser tratada cuando sus valores representan categorías que no obedecen a una clasificación intrínseca. Por ejemplo, el departamento de la compañía en la que trabaja un empleado. Algunos ejemplos de variables nominales pueden ser región, código postal o confesión religiosa. En la ordinal es una variable que puede ser tratada cuando sus valores representan categorías de clasificación intrínseca. Por ejemplo, podríamos tomar en cuenta dentro de esto la satisfacción con un servicio, que abarque calificaciones como satisfecho o insatisfecho e incluso hasta muy satisfecho. Entendiendo también las variables ordinales, se incluyen algunas que representan el grado de satisfacción o confianza y las puntuaciones de evaluación de las preferencias. En las de intervalo, que es un tipo de medida, los números asignados a los objetos tienen todas las características de las medidas ordinales. Y además, las diferencias entre estas medidas representan intervalos equivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que las diferencias entre un par arbitrario de medidas puede compararse de manera significativa y estas variables nombran, ordenan y presentan igualdad de magnitud. En las de razón, tenemos variables que nombran orden, que presentan intervalos iguales y el cero significa ausencia de la característica. El cero absoluto supone identificar una posición de ausencia total del rasgo o fenómeno. Dentro de las características que tenemos en cada tipo de variable nominal, tenemos que son valores que agrupan en categorías disjuntas y exhaustivas. En la ordinal hay un orden entre las categorías.
En las de intervalo hay orden, hay distancia y hay un cero convencional. En las de razón hay orden, hay distancia y hay un cero natural. En las especificaciones de cada una de ellas podemos nombrar que en la nominal no existe algún orden específico, se agrupan por categorías. Por ejemplo, tenemos los colores, el género, el distrito de residencia, etc. En la ordinal sigue un orden de acuerdo a las características particulares. Un ejemplo puede ser los grados de instrucción. En las de intervalo, la diferencia significativa entre valores, la diferencia entre valores constituye una magnitud constante. Un ejemplo de esto es la temperatura y la talla de ropa. En las de razón, es un cociente de dos números que expresa cierta característica. El cero tiene sentido y la razón entre dos números es significativa. Por ejemplo, el porcentaje de productos defectuosos en un lote, la tasa de natalidad, etc. Dentro de los ejemplos de los niveles de medición, tenemos que en la nominal podemos nombrar al género, que es el sexo, color de pelo o religión. En la ordinal tenemos clase social, preferencias y educación. En las de intervalo tenemos temperatura, coeficiente intelectual. Y en las de razón podríamos nombrar edad, producción e ingresos. Muchas gracias.